Sí, muy buenas tardes. 21 de julio, 2 de la tarde. Tema de costos 2. Realización de ejercicio en base a los costos por actividades ABC. Vale la pena recapitular, enviar un saludo especial, en este caso como tal, a todos los alumnos, Universidad Minuto de Dios. Estamos hablando de nuestra cuarta unidad, o sea, relativamente para la quinta sesión. Y poder de una u otra manera pues avanzar en lo pertinente a la información que se consagra y que debe estar pues registrada tanto en el aula como de manera particular a través de lo que estamos manejando por medio del Drive. Les recuerdo, estimados, en este caso, poder subir el quiz, el cual tiene fecha de entrega el día de mañana, miércoles 22, como habíamos quedado, basándose en la unidad número 4 para poder hacer este ejercicio, pero en el quiz, pues, lógicamente, basados en la información de la unidad número 3, de los costos absorbentes, ¿no? O directos, variables dentro de los temas específicos y totales dentro del tema del costeo absorbente. Igualmente, pues se trata de compartir la información. Vemos acá específicamente lo correspondiente a la fecha, el quiz del 18. Ya algunos lo han venido desarrollando, subiendo a través de las 8 preguntas que hay que tener presente y contestar. Entonces, más allá del tema informativo, la idea es poder recapitular sobre la información. Esta carpeta pues está vacía. Bueno, ya estamos ahí como relacionando la información de las 8 respuestas de manera particular en base a la información de los 8 puntos para tenerlos como ahí, ¿no? Presente en este caso como tal. Igualmente ese tema de los costos es bien particular, es bien bonito, entonces yo creería que ahí pues, la idea se trata explícitamente de poder compartir la información. Yéndonos ya a lo que respecta el ejercicio para nuestra sesión de hoy, igualmente ahorita miraremos aquí en los esquemas de manera particular, avanzando sobre las temáticas, recordando en este caso como tal la especificación de lo que trae esa unidad del ABC, que es una parte teórica, que es evaluativa, que hay que entregarlo, que es individual, que en esta la actividad 7 evaluativa habla de un ejercicio, entonces la propuesta también es de título individual, realizarlo, junto con algunos ajustes y cambios de este material que probablemente pues vamos a especificar. En lo pertinente a cada una de las temáticas, pues como siempre lo he dicho, el mejor de los mensajes en realización al tema teórico en base al costeo, pues es importante llevar a cabo un análisis, valga la redundancia, ¿no? Analítico, en base a la información. Ese libro de costos mediante un enfoque gerencial me parece interesante. Es un libro que, pues, de una u otra manera, pues, tiene desarrollado algunos ejercicios sobre el ambiente de lo real en base a los costos. No me atrevería de pronto a especificar algo de manera general en base a ese libro, pero pues la idea también se trata de poder obtener material inclusive de costos 1 y poder entender, pues lógicamente, la dimensión de esta tarea, ¿no? De esta tarea en cuanto al tema. En cuanto a la especificación del libro, Contabilidad de Costos, pues vemos allí que el capítulo 1 habla del gerente y la contabilidad administrativa, siendo el costo un enfoque totalmente administrativo, como siempre lo he dicho. En algunos casos, porque habría que ver pues, la parte empírica del desarrollo de la hipótesis del negocio. En el capítulo 2 de la introducción a los términos y propósitos de los costos, del análisis costo-volumen-utilidad, del cuarto, el costeo por órdenes de trabajo, del quinto, basándonos en el costeo basado en actividades y administración basada en actividades, de los presupuestos, de lo flexible, de las variaciones, del inventario, de determinación de los costos para tomar decisiones,
consideraciones en precios y administración de los mismos. ¿Y por qué no llegar a pensar más allá de un tablero de control, a través de un balance scorecard o de una u otra manera también manejando todo el tema estratégico en base a la producción, en base lógicamente al tema del costeo, en sus precios, ¿no? En sus derivados de los productos, llámese a título industrial o comercial, porque igualmente habrán empresas tipo comercial que necesiten costear sus servicios. La aplicación de estos costos mediante la rentabilidad, basada en variaciones de ventas, el costo a través de la marginación, o sea, en este caso a través del ingreso y obviamente de la parte del cuánto ganar, de los procesos a través de los costos, de las unidades defectuosas, el reprocesamiento del material, cuando se puede llegar a utilizar, por ejemplo, una fábrica de jeans, entre otros. Entonces, este libro nos va a permitir de una o les permite tomar como también referencia, aparte del de contabilidad de costos, de COE, basada en información, pues, lógicamente, también lo real en esa información. Entonces, nada, aquí simplemente es de una u otra manera como la indicación en base a lo que lógicamente, pues, va a informar la relación que se tiene en los costos por medio de ese tipo de proceso. Igualmente, de una u otra manera, este tipo de costos, pues, asemeja al tema relacionado a través de las actividades, de sacar básicamente algunos promedios, algunas tasas en consideración, basados en estimaciones, basados lógicamente en todo el tema del costo de los productos, del análisis marginal, del sistema costeo, de los procesos, del diseño, de la manufactura, de la distribución, de la información, que de una u otra manera va a referenciar todo un sistema de costeo. Dentro de esas aplicaciones, pues es importante reconocer que de una u otra manera el tema indirecto o directo a través de los materiales, de la mano de obra, de los costos de conversión, de los costos primos, pues va a singularizar esa particularidad en base a la información del costeo. Entonces, como tal, pues es importante recapitular sobre cada una de las dimensiones del costo y ponerse uno pues juiciosamente a estudiar y a especificar ese tipo de relación que hay a través de la información. Por eso hay un primer ejercicio en base, lógicamente, a esta parte teórica que tiene que ver de una u otra manera para poder individualizar y contextualizar toda la información que de allí probablemente se derive. Pues nada, el tema de los costos es un tema bastante agradable, dentro del cual pues la dimensión que le estamos dando a nuestra materia es partir del hecho de las situaciones experimentales o teóricas, prácticas, para poder elementar nuestro ejercicio, ¿no? Vamos a pegarle primero una lectura, en este caso como tal a todo lo que especifica la relación que tienen los costos y de qué manera probablemente se puedan llegar a trabajar, basándonos en hechos de circunstancias de lo que normalmente se puede llegar a individualizar específicamente en la tarea con lo que se hace en una empresa, tipo industrial o tipo comercial. Entonces vean que de una u otra manera sigue siendo importante para poder individualizar el contexto en una empresa a título ya sea industrial o comercial, para que uno logre identificar cómo es el tratamiento real, ¿no? ¿No? Entonces vamos a centrarnos en este ejercicio, vamos a pegarle primero que todo una lectura y miramos.
Bien, entonces en ese orden de ideas, ya mirando el ejercicio como un poquito, hace mención a los costos ABC mediante una mediana empresa que se dedica a la fabricación de carteras de cuero. Desde sus inicios, esta empresa pues ha venido produciendo, ¿sí?, unos tipos de cartera, lo que tradicionalmente se conoce como grande, mediana o pequeña. Para irnos al ejemplo didáctico, de manera real y diseñada del ejercicio como tal. Entonces, va a ser como una posición, una postura en base a la información. Durante el año, en referencia, se han tomado la decisión de adoptar el costeo IBC, entonces vamos a ver un paralelo y vamos a ir haciendo el comparativo entre un costeo tradicional y un costeo IBC, donde uno saca una información para luego tomar en consideración algunos apuntes en base a la información del resultado. O sea, un comparativo en donde pues habrán los beneficios a través de lo que son los tratamientos totales o unitarios por parte del sistema de costeo que se vaya a tomar. Para este tipo de ejercicios es importante ir haciéndolo de una vez recapitulándolo sobre el Excel. Lo más probable es que al final pues, se tomen consideraciones para los niveles de ventas que se vayan a tener para los productos. Y como lo hemos venido trabajando, pues al igual se trata es específicamente de poder tomar consideraciones en parte del ejercicio, ¿no? Para poder sacar una información que nos represente, pues lógicamente, un análisis. Es importante tener presente de que en una empresa como tal, las políticas de la organización se basan en información en base como tal a lo que tienen que manejar por medio de sus mismas políticas de stock de inventarios, que es un inventario final de productos terminados que ellos hacen referenciación de un 20% del volumen de ventas anuales para tener para el siguiente año y así sucesivamente, estimadas, ¿no?, proyectadas. Esta política ha determinado básicamente unos niveles de ventas para el presente año, como proyectar específicamente cómo nos fue el año anterior y basarnos en información de inflación, probablemente de proyecciones basados lógicamente en porcentajes. Entonces tenemos que los tipos de carteras pues son grande, mediana y pequeña, en los cuales hay unidades que son grande 10.000, medianas 15.000 y pequeñas 20.000. O sea que podríamos decir que las que más pegan son las pequeñas, en donde esas unidades de venta son relativamente 20.000 unidades como tal. Entonces, importantísimo, de una u otra manera, ir pasando el ejercicio en un Excel basado en información para luego ponernos a multiplicar, sumar, dividir, sustraer, en este caso en consideración, y dividir y pues, los tipos de operaciones que vayamos a tomar en cuenta, ¿no? Luego, estamos hablando de posteriormente de unas ventas indicadas en relación como tal para lo que especifica el tratamiento de la información, que por ende nos va a llevar como tal a tener en cuenta que los costos directos de fabricación por conceptos de materiales directos y mano de obra son, si hay unos costos de cierta manera directos añadidos a los materiales directos y a la mano de obra. Esos conceptos pues son los costos de los materiales por unidad. Entonces estamos hablando de 16 pesos, 24 y 17 para lo que es grande, mediano y pequeño. Los consumos de materiales por unidades, consumos de materiales por unidades, estamos hablando no en pesos, sino hablamos en este caso por unidades de 4 para grande, 2 para mediana y 2 para pequeños. En donde el costo, pesos de la mano de obra por hombre es de 9 para la grande, 9 para la mediana y 6 para la pequeña. Y los consumos de hora hombre por unidades es en horas, como tal. Aquí unidades y aquí horas. De 2 horas, de 3 horas y de 2 horas. Grande 2, mediana 3 y pequeña 4. Así como aquí el costo pues van a ser en pesos, y esos también pues van a ayudar en una relación en pesos, ¿cierto? De lo que especifica pues técnicamente la utilización de estos diferentes tipos de conceptos. Esa información pero muy importante. Entonces aquí tenemos como todo este concepto de los costos indirectos de fabricación, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta, añadidos a los materiales y a la mano de obra como tal. ¿Listo? Entonces ahí tenemos como esa relación y luego posteriormente lo que tratamos de tener presente es los CIF del año, que ascendieron a 2.470.000, en donde estamos tomando pues la relación, en este caso como tal, de hablar de unas cifras lógicamente en pesos derivados, en donde estaríamos hablando de resecciones de material, o sea, el cuero, que cuesta 650.000, reparar las máquinas a título de los costos indirectos de fabricación, ¿sí?
costaría 900.000. Controlar la calidad del ejercicio de la realización de estas carteras costaría 50.000. Y las partes de las carteras, 550.000. Supervisar el acabado de los lotes de carteras cuesta 320.000. Y esto pues tiene una fundamentación en lo específico de 2.470.000. De esa manera pues vemos que como tal tenemos unas actividades que cuestan ello y que pues tienen una relación de manera directa, como lo estamos viendo acá, a través de los IF. Luego, el ejercicio hace una referenciación de los inductores a través de las actividades, que aquí es donde aparecen básicamente las medidas de las actividades colocadas a título de cada tipo de cartera, por medio de los cuales pues hablamos de los conceptos, de las vías de ingreso del cuero, de los números de máquinas por cartera, de las órdenes de producción. Allí es donde aparece el ABC, las actividades específicas que van direccionadas de una u otra manera a través de los elementos, o más bien de los servicios o productos o bienes que se vayan a considerar. Por eso estamos hablando de un número de guías, un número de órdenes, un número de horas, un número de pruebas, un número de entregas, que van a estar diversificadas de 25 guías, 3 horas máquinas por cartera, órdenes de producción de 30, para el caso de la mediana 40 y para la pequeña 25. Podríamos hablar que los números de guías pues, son bastantes consideradas para las carteras pequeñas, que tienen un volumen de 20.000. Y que probablemente estadísticamente pues, estamos hablando de consideraciones varias, en el caso también, por ejemplo, de las órdenes de producción, hablamos de 30, 40 y 25. Igualmente los procesos de calidad, pues hablamos específicamente de lo grande, de 5, de 10, de 25, para lo que referencia pues, esta particularidad en base a la información. La gerencia general requiere la siguiente información relevante, el cual pues, se considera título fundamentado de lo que tiene que ver específicamente. Entonces vemos que esta parte de las medidas, pues también la tenemos aquí como pasada, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Como direccionada a través de la información que estamos reuniendo. Es importante de una u otra manera, cuando sea el caso, pues hacer las sumatorias consideradas, porque el ejercicio pues obviamente no trata de estandarizar ese tipo de información, ¿vale? Para tener en cuenta. Entonces, se en cuenta que estos valores posteriormente pues, van a jugar una información importante, ¿no? Pues mire que en la primera parte hablamos de los niveles de venta, los costos directos de fabricación, los costos indirectos de fabricación, de acuerdo a un valor, y de acuerdo a los inductores de actividad, el número de guías, número de horas, pruebas, órdenes, entregas, en fin, particularidades dentro de las actividades para poder producir estas carteras. La gerencia general, ¿qué pide? De acuerdo a esa información que ellos ven que tienen pues, diversificada en cuanto a los datos para poder llegar a estimar o a considerar básicamente por ABC cuánto costaría un proceso real. Entonces miren que aquí nos van a pedir dos cosas. La primera, calcular los CIF por unidad para cada producto. ¿Por qué digo dos cosas? Porque hay que hacer la dimensión entre un costeo tradicional y un costeo ABC para poderlo hacer un comparativo. La gerencia general requiere la información relevante. Calcular los CIF un segundo. Bien, entonces en ese orden de ideas vamos a tener ahí el costeo tradicional. Vamos a empezar entonces con esta información basado en lo que me están solicitando de calcular los CIF por unidad para cada producto utilizando como base la asignación o reparto de los CIF, las horas hombre y las horas en este caso que corresponden pues como tal a la mano de obra directa. Segundo, calcular el costo unitario para cada producto utilizando un sistema tradicional de costeo. Tercero, calcular el costo unitario para cada producto utilizando el ABC. Ya ahí es como vemos en el tercer punto como la especificación. Y
cuarto punto, realizar una comparación entre los dos. Por eso vamos a encontrar de una u otra manera, básicamente, la información al título de beneficio, la pérdida que está oculta a través de los diferentes tipos o modelos del costeo. Muy concentrados a la hora de alimentar esta actividad, que la vamos a proponer con algunos cambios en consideración para lo que tiene que ver específicamente el día sábado en un ejercicio que vamos a realizar. Desarrollo. Entonces vamos a tener presente la información, como lo estábamos indicando, en base como tal a lo considerado de acuerdo a la primera parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calcular los CIF, ¿sí o no? Por unidad, para cada producto, utilizando la base de asignación o reparto de los CIF a través de las horas hombre. Entonces, ¿qué tenemos que sacar? Una calculadora. La invitación como herramienta de trabajo es utilizar la calculadora para poder determinar, de acuerdo a la información de las 10.000, de las 15.000 y de las 20.000, en este caso, sacar el inventario. Entonces, sencillo. Tenemos 10.000, saquémosle el 20%, 20 dividido 100 para que sean las 2.000. Esto podríamos hacer con el 15.000, equivalente al 20, y 20.000, el 20% serían 4.000. Entonces, vamos a rectificar acá la información con el último. 20.000 por el 20 dividido 100 para que me den las 4.000. Importante y sin pena, habría que indicar que tenemos 10.000 unidades a vender, más las 2.000, en este caso es el inventario final, tenemos un plan de producción de 12.000, así como en este caso, pues tendríamos que hablar de 15.000 por el 20 dividido 100, serían 3.000 más 15.000, 18.000. Estamos hablando de 18.000 unidades, ¿sí? Totales. Esa sería la elaboración del plan de producción, en este caso, pues como tal. Entonces hay que tenerlo presente y de ahí pues la información de la primera parte en cuanto al plan de producción. Luego estamos hablando de la determinación del número de horas hombre por producto. Entonces recordemos algo importante, que tenemos que coger cada una de las diferentes producciones, que serían las 12.000, las 18.000, las 24.000 de manera general, que vamos a tenerla presente o a multiplicarla por los tiempos de horas asignados. Entonces creería yo que de una u otra manera pues hay que tener presente las especificaciones dadas en el momento de la determinación como tal para poder seguir obviamente con el ejercicio. Entonces vea que tenemos unos datos de unas horas hombres por unidad, de 2 para grande, 3 para mediana y 2 para pequeña, que van a estar referenciadas a través de la consecuencia del grupo, en este caso, correspondiente de los datos. Estamos hablando aquí en esta consideración de los tiempos específicos de 2, de 3 y de 2, el consumo de las horas. Y vamos a determinar que sería el total de horas, ¿sí? Dentro de las unidades a trabajar, el total de horas, en este caso, a considerar por medio de las producciones. Entonces estaríamos hablando específicamente de 2 por unidad, vamos a hacer 12.000, vamos a gastar 24.000 horas. Para el caso de las 18.000 carteras medianas que vamos a realizar, 3 horas por cartera, pues estamos hablando de 54.000. Y en este caso, pues estaríamos hablando en consideración a la pequeña de 2 horas para multiplicarlas y tener presente que nos vamos a gastar 48.000 horas. ¿Qué esas horas las tengo que tener presente? Claro, son 126.000 en total. Entonces miren que ahí va a ocurrir algo importante. Lo primero que tendríamos que determinar es la tasa CIF, que es el total de los CIF, o sea, los 2.470.000 que nosotros tenemos por acá, y dividirlos en consideración con las horas hombre, para poder determinar un promedio, que serían 19.60. O sea, que todas estas en consideración, teniendo en cuenta los costos indirectos de fabricación por un modelaje en una tasa predeterminada, vamos a orientar el ejercicio a decir que estaríamos hablando de 19.60 de las horas técnicamente ahí en lo que vamos a gastar. Pero, ojo, porque pues habría que seguir la secuencia del ejercicio. Entonces miren que el ejercicio, el primer punto para poder llegar yo a calcular los CIF por unidad del producto utilizando como base la asignación o reparto de los CIF de las horas hombre, me lleva, y no me da pena decirlo, es primero, integrar la información. Segundo, sacar los datos en relación como tal al total de las horas que se les asignaron, dependiendo de la cantidad, juntándolo por cada una de las diferentes horas que se tomaron en consideración. Por eso era que de una u otra manera pues se tenía en cuenta la realización del ejercicio para poder determinar, pues lógicamente de acuerdo a lo que nosotros estamos trabajando a título de datos, ¿cierto? El consumo de horas hombre por unidad. Bien, el consumo de horas hombre por unidad, en este caso técnico como tal, que es esta parte. Bien,
Entonces, aquí es donde sacamos los 2, los 3 y los 2. Entiendan una cosa, y es que básicamente esto trataría de una u otra manera, pues, especificarse que hasta aquí no estamos haciendo nada en el tema de las actividades, estamos trabajando es con esta información. Por eso no me da pena explicarlo bajo esa consideración, porque es importante llevarlo a cabo de acuerdo al sistema de costeo que estamos utilizando, ¿vale? Entonces, por eso les ruego que bastante concentrados en la información, para que lógicamente pues, se pueda llevar a cabo un ejercicio en base con la información que se tiene que tener presente. Entonces, de ahí vamos a concluir específicamente de que este ejercicio pues es bonito y chévere para poder encontrar esa información de una manera general y pues solamente colocándole lógica, no entre lo obvio como tal. Entonces, ahí ya llevamos esa parte en consideración a la determinación para el cálculo de los CIF, cálculo del costo unitario por producto y de cierta manera como que poder entender, ¿cierto?, el cálculo de la tasa CIF según el sistema tradicional, que es lo que se hace, ¿no? El 1.4 ya determina los CIF unitarios para cada producto en el sistema de costeo tradicional. Entonces estamos hablando de que estos 19.60 aplican para el grande, para la mediana y para la pequeña, que es el promedio. Y que el consumo de horas hombre, pues ya lo tenemos aquí a 39.21, 58.81, 39.21, porque pues hay que tener presente lo que nos vamos a gastar en tasas de las 2 y las 3 y las 2. ¿Ok? Pues vean que ahí, en esta otra consideración, pues simplemente lo único que estamos haciendo es una multiplicación entre una tasa promedio, la técnica pues especificada a título general y de manera promediada, como tal. Entonces ya estamos hablando, en este caso específico, de la relación que tienen cada uno de los diferentes CIF unitarios a título de las tasas predeterminadas y en consideración como tal, en este caso, a la información que nos representa ilustrar esta consideración. Luego, ya posteriormente, tendríamos, ya ahí con eso, hacemos la contestación, llamo yo, o la reverencia o la realización de la información de calcular los CIF por unidad para cada producto, utilizando como base la asignación. Calcular los CIF por unidad, ya los calculamos. Tenemos los CIF por unidad. Tenemos diversificación de CIF en consideración al total de horas y de los CIF unitarios. Acá, de acuerdo, pues, lógicamente, a la información que estamos tratando. Entonces, por eso se habla inicialmente del costo unitario por el sistema tradicional. Miren que ahí estamos hablando en base a la información de la consideración de los datos para los materiales directos, de las carteras grandes, de las medianas y de las pequeñas. Materiales directos, estamos hablando, en este caso como tal, entonces paremos de una vez acá para poder determinar C11, C12, estamos hablando del costeo tradicional. Entonces, datos C11, datos C12, datos C11, datos C12, como tal. Hablamos de los materiales por unidad, que nos están indicando como tal una información, teniendo en cuenta pues obviamente lo que representa, que es la multiplicación en consideración de la primera parte entre los materiales por unidad y lo que cuesta cada uno de ellos, de acuerdo a los datos. Que vean que acá en el costeo tradicional vamos a encontrar que los materiales directos pues lo estamos multiplicando, tenemos 64, D11 de 12, D11 de 12, 24 por 2, 48, y aquí estaremos hablando en consideración de lo específico de 17 por 2, que serían los 34. Para lo que respecta a la mano de obra directa, entonces C13, C14, pero coloquémosle lógica, por favor. C13 y C14, entonces estamos hablando del costo de la mano de obra directa por el consumo de horas específicas. Entonces 9 por 2 serían 18, ¿vale? Y en lo que respecta pues a lo otro, pues vamos de una vez a la parte de las medianas, que sería pues técnicamente ya hablar de 9 por 3, 27, ¿sí? Partiendo del hecho de la información de la determinación del costo unitario por los 12, lo vamos a tener en cuenta en base a 6 horas, multiplicada por las horas relacionadas de la pequeña. O sea, lo único que estamos tratando de especificar para el caso del ejercicio es que eso se va a tomar en consideración mediante la siguiente manera, ¿no? Los costos indirectos de fabricación, que reúnen a título específico tanto los materiales como la mano de obra. ¿Ok? Miren que esa especificación del costeo tradicional
pues nos va a llevar de cierta manera a determinar la consideración de los materiales directos, de la mano de obra, ¿sí? Basándonos pues, en las cantidades específicas, de acuerdo al valor por unidad. Ya diferente es hablar, en este caso en consideración, de lo especificado, de los costos indirectos de fabricación que los determinamos, a título también de la tasa CIF promedio, el consumo de las horas gastadas, entonces hablamos de los CIF de 39.21, 58.81, 39.21, que son, pues, de cierta manera, la determinación de esos CIF por medio de la información. Entonces, nada, ahí lo único que estamos haciendo es sumar el costo unitario para la grande, que son de 121, 133 y 85. Yo también podría llegar a tomar una consideración, pienso yo, haciendo como un análisis no operativo, sino más bien de personal, en el cual también tendría en cuenta pues, la relación de sus costos unitarios, ¿no? A título, pienso yo, no sumatorio, pero sí promedio. Entonces ahí de pronto estamos viéndolo así, pero la realidad nos va a decir es otra cosa. Nos va a decir, ok, entonces esos tres valores van a tener una relación de 113.41. Aquí por eso hace rato yo también trataba de sacar como la especificación promedio de todos. Pues vean que allí tenemos ese costeo tradicional. Por eso, una vez yéndonos al final del ejercicio, pues vamos a entender que el sistema de costeo tradicional 121 más 133 y 85 tenemos 340.22, ¿sí? Basándonos en la información del costeo tradicional. Entonces estaríamos hablando en este caso de 340.22, 340.22. Y ya ahorita vamos a mirar entonces cómo sería la relación con el sistema de costeo ABC, a ver qué relación se tiene y lógicamente dónde llega. Aquí tengo yo una referencia de donde se sacó el ejercicio en base a la información tipo costeo real para tenerlo como en cuenta, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí un tiro en el paro, voy a tomar agüita, vamos a irnos a la primera parte porque yo sé que cada uno de estar hablando seguido y pues no es fácil. Yo sí espero que estén revisando estos videos jóvenes porque como siempre le he dicho, este plus adicional que pues, de cierta manera se lo inventó la universidad porque pues, esto no lo hacíamos antes, son ejercicios que obviamente demandan tiempo, ¿no? Ustedes entenderán pues que obviamente uno lo hace con todo el cariño y con todo el amor del caso, pero pues el plus y el extra muchas veces se puede quedar por ahí cuando el alumno no ve el video, ¿no? Uno le da mayor importancia, o de cierta manera no quiere sentarse, coger una hojita, un cuaderno y empezar como a desarrollar su ejercicio, ¿no? Entonces, al final el que pierde es usted como alumno, ¿no? Uno ya como profesional, pues lo que le resta a uno es replicar y pues dar el conocimiento y no llevárselo después para una tumba y enterrarlo como tal. Yo sí pienso que esto es hablándolo y diciéndolo de una manera pues obviamente respetuosa, de una manera cariñosa, para que el alumno comprenda esa información. Entonces vean que ahí, de cierta manera, ya vamos específicamente a calcular como segundo punto el costo unitario de cada producto utilizando el sistema de costeo tradicional. Lo primero que hallamos fue calcular los CIF para poderle sumar la mano de obra y los materiales y luego juntarlos junto con los CIF y poder determinar específicamente aquí en el punto 2, sí, la relación que se tiene en cada uno de ellos, teniendo en cuenta el costeo tradicional de cómo se sacarían los costos. ¿Así? Yo lo que les digo, vamos a tomar un pare, mientras ustedes pues obviamente van a seguir allí como recapitulando el ejercicio y pueden darse cuenta de la especificación, ¿vale? Entonces, 3, 4 minuticos, tomo agüita y ya me he vuelto.
Bueno, sigamos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Entonces, recapitulando sobre el ejercicio, tenemos acá, pues, únicamente la otra parte de la información en base al coste unitario por producto. Punto 2, en el cual, pues, hemos encontrado, pues, la referencia, llamo yo, de la determinación de los costos por el costado tradicional. A lo que respecta al punto 3, para que ustedes comprendan de una mejor asignación al recurso, el ejercicio, calculamos el costo unitario utilizando el ABC y luego hacemos la comparación, ¿vale? Entonces la comparación acá y la realización del ABC por acá. Entonces punto 3, ponemos de una vez aquí en el punto 3, en el cual pues vamos a determinar las actividades colocándole las otras referencias, los inductores, el coste de la actividad, el costo por actividad, medida, la tasa, ¿vale? Entonces actividades, recepción de materiales, reparación de máquinas, controlar la calidad, unir las partes, supervisar el acabado. Esas serían las actividades. Los inductores, o sea, las especificaciones, el número de guías, de la resección, de los ingresos del cuero, la reparación de la máquina, el número de horas máquina, como tal, ¿sí? Por cartera, lógicamente. Estaríamos hablando de los números de pruebas de calidad, el número de órdenes de producción, el número de entregas de carteras con la supervisión, la unión de las partes específicas. Entonces tenemos costo de la actividad, entonces vámonos de una vez con la relación de los cuadros, costo, número y costo de la actividad. Entonces ya en ABC tenemos entonces actividades, inductores, costo de la actividad. Entonces vean que ahí todo está referenciado, C19, C20 de los datos, C19, inductores, 650.000 dentro del ABC para un total de 2.470.000 que están por aquí sumados y tenerlos pues obviamente en cuenta. ¿Qué nos haría falta así a título técnico? Pues pasar el hecho de la información en el número de inductores, que vienen también de los datos, el F28, el F29 que están por acá. Entonces, vámonos de una vez a la especificación, por eso hicimos la sumatoria de lo técnico, el número de guías de cada uno de ellos, para poder determinar, pues lógicamente, a título de los inductores totales, una vez sumémoslos por acá, y tener presente el número de inductores, que serían 524, y que estamos hablando de una u otra manera técnica en especificación también de 524, tal, pero basado del uno por uno de los inductores para el caso de la recepción de materiales y poder determinar, pues lógicamente, a través del coste de la actividad, la división entre el número de inductores para poderle asignar como ese valor, ¿no? Y es importante, de una u otra manera, la especificación, sin embargo, pues no sería necesario simplemente sumarlo, sino basar en hechos de información, costo de la actividad, en un valor en cifras específicos. Pero partiendo del hecho, nuevamente lo digo, bajo esa consideración de partir del total del costo de la actividad, de acuerdo a los inductores y las actividades propuestas, por el número de inductores, pues particularmente dados para los tres tipos de carteras. Y acá, la reparación de las máquinas tiene una distribución general de 100.000. Lógico, esto lo podríamos sacar uno por uno, pero pues de una u otra manera es considerado a título del ABC revolver estas particularidades de los costos para poder pues, entender la objetividad en base a la información. Pues ahí que tenemos una información que nos va a prestar a título, valga la redundancia, informativo, la consideración de poder determinar específicamente lo correspondiente al punto 3 de la primera particularidad para poder llegar a determinar en 3.1 las actividades, los inductores, los costos, la actividad, ¿sí? En base a la información de tasa o de medida. Entonces aquí tenemos un valor de 2.470.000 con esa particularidad específica de los 524, es el número de inductores a realizar que provienen de la información para estos casos como tal. Entonces tenemos esa información a título general, a título específico. Ya con esta información, después de que sacamos toda la temática a título general, pues ya nos vamos a ir a calcular específicamente en el 3.2 el valor del CIF unitario, así como lo hemos sacado acá de manera general. O, como digo yo, pues se podría sacar de manera técnica uno por uno.
Pero acá los CIF unitarios pues hablan en consideración a las actividades de la recepción de los materiales, de reparar las máquinas, de controlar la calidad, de unir las partes, en fin, en cada uno en consideración para los datos técnicos que vamos a sacar de los inductores. Bien, entonces miren que acá tenemos unos datos, acá también tenemos un número de inductores, ¿sí? Pero a título general. F28 específico de la sumatoria. En cambio acá lo vamos a hacer a título individual para cartera grande, bien, para cartera mediana y lógicamente para la cartera pequeña. Cosa de que cuando hagamos de cierta manera la tecnificación del valor correspondiente de lo que es el CIF para la grande, el CIF para la mediana y el CIF para la pequeña, pues nos dé una relación más o menos en cantidad, ¿sí? Sumadas todas, de 140.44, de una manera pues obviamente mucho más estandarizada. Bueno, habría que ver técnicamente aquí en este caso qué es lo que se toma en consideración a los CIF y las unidades, ¿sí? Que eso es diferente. Entonces, esta parte, de pronto vamos a omitirla, pero pues sería otro tipo de análisis como tal. Lo que me interesa es llegar al punto en consideración a determinar el costo unitario de PC, que para este caso pues estamos haciendo las terapias, llamo yo, o el paso a paso, el significado de cada una de las relaciones que se tienen en los costos. Entonces, volvamos acá. Es que vamos a decir que para el caso correspondiente a C28, estamos hablando de la grande, 25.3, 5.30, 25.3, 25.3, 5.30, 15. ¿Ok? 25.3, 5.30, 15 por las unidades, en base a la información de los 1940, que es la división, repito, de los inductores de manera general, para hacer una predeterminación y poder llegar acá con unos datos más exactos. Por eso este valor, al final, que era la sumatoria de lo que yo sacaba acá, pues lógicamente no se parecía para nada por el que estaba yo tratando de sacar en base a esta información, pero que sería bueno saber lógicamente dónde proviene ese tipo de indicación en base a la determinación en la realidad de lo que pues, especifica cada una de las particularidades del costo, ¿no? ¿Vale? Pero ahorita podemos hacer algo igual con esa información. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cogiendo cada actividad, dándole un valor asignado, ¿cierto? Dentro de esos promedios y poderlo presentar a título técnico para poder llegar de manera estadística al valor total de la multiplicación del número de inductores por el costo por inductor. Estos valores van a representar signos, ¿no? O cifras más bien, basados en la información. Esto inclusive también. Esta es la sumatoria de todo un poco. Es grande. Estamos aquí hablando del costeo tradicional en el número de unidades que va a ser dividido entre las unidades bajo el total de los CIF para el caso de la cartera grande. Aquí nos da 52.93. Por eso era que este valor vamos a ver aquí como informativo como tal. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá para la grande? Cada uno de los valores inducidos dentro de toda la referenciación de la especificación a título de los CIF sobre las unidades. ¿Vale? Y acá en la cartera mediana, pues vale la pena nuevamente volver a ilustrar la información de los 2535, que vamos a pararnos periódicamente en cada uno de ellos, el del D, en especificación en este caso de la mediana, ¿sí? Entonces tendríamos 64, 10, 40. 64, 10, 40, 64, 10, 40, 64, 10, 40. El 5 de la supervisión del acabado, que trae esa misma especificación. Entonces, nada, aquí igualmente lo vamos a representar con ese tipo de consideración para tenerlo, ¿sí? Ahí especificado de esta manera, ¿no? ¿Vale? Entonces tenemos ahí esa información del 44.23, que es la determinación entre lo que son, en este caso, el total de los CIF sobre el total de las unidades. En este caso, el total de las unidades, el costeo tradicional, pues nos está pidiendo que sean 12.000, 18.000, 24.000. Que esto es lo que pues técnicamente allí en los datos nos están pidiendo, a título pues obviamente representativos como tal, ¿no?
¿vale? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta esa especificación del costo tradicional. Acá. Comparados en realización con cada uno de los que se esté solicitando. Entonces, vemos acá los 12.000, los 18.000 y los 24.000, ¿vale? Para tenerlo ahí como en cuenta o presente esa información de lo que especifica, pues lógicamente 12, 18 y 24. Bien, entonces 12, 18, 24. 12, 18 y 24. Bien, para tenerlo ahí en cuenta como tal. Listo. SIF unitario, o sea que estos valores también, de una u otra manera, sería el SIF unitario, dividido sobre, en este caso técnicamente nos daría una cifra en pesos, en consideración. Ok, listo. Entonces, ¿qué vamos a tener presente en esta información? Después de haber salido, pues lógicamente, de la determinación del SIF unitario a través de las diferentes, pues tanto de la cartera grande, mediana y pequeña, ya nos vendríamos a determinar el costo unitario de ABC. Y el costo real unitario ABC, llamo real, es porque de una u otra manera pues integra la información dentro de lo que estamos trabajando, en los materiales, en la mano de obra, en los costos indirectos de fabricación, para poder sacar pues, la determinación, en este caso como tal, del costo unitario. O sea que miren que este valor también sería 135, estamos hablando de 119, 119 no pesos, pues me voy a quitar los decimales, ¿no? Pero bueno, eso se podría arreglar, eso sería lo de menos. Entonces miren que ese costo de IBC tiene esa particularidad de información de basar los hechos, ¿sí?, relativos de los conceptos para el caso de la cartera grande, el C11 y el C12, C11 y C12, nuevamente en consideración de lo que hicimos en el costeo tradicional, para poder determinar a título del ABC, los 64, los 18, bueno, 64, 48 y 34. 64, 48 y 34. Y poder también determinar los 18, los 27 y los 12. 18, 27 y los 12. Bien, entonces tenemos una particularidad de los costos indirectos de fabricación que fueron los que sacamos a título del 52. Para este caso, pues, lógicamente, si yo tomo la consideración en este caso de los costos, pues lo voy a volver 53 para determinar los valores. ¿Ok? Pues para este caso, pues simplemente vemos la sumatoria de lo que nos cuestan los materiales a través de la especificación de los 64, los 48 y los 34, la mano de obra de los 18, del C14, en este caso a través de los datos, ¿bien? 18, 27 y 12. 18, 27 y 12. En este caso estaríamos hablando del E22, para volver a repetir los 53, los 44, podríamos aquí colocar así, y los 43 como tal, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces miren que si yo hago una información basada en información del tradicional, 64, 48, 34, 18, 27, 12, ¿sí? Vamos a encontrar que hasta acá en los materiales y la mano de obra son igualitos. Pero los costos indirectos de fabricación, ahí es donde viene la representación de las diferencias. Entonces vean que para lo que fue la grande, 39, 58 o 39. 53, 44, 43. O sea que yo diría, no diría, nos estamos dando cuenta que la única especificación es en la mediana, en donde existe una variación. Por ello, cuando hago el comparativo en la información, tanto del costeo tradicional, ¿cierto? 121.21, 121, 133 y 85, y hago la comparación, vamos a encontrar, en este caso, pues determinaciones de poderlo revisar del costeo tradicional al EPC. Existe en este caso una pérdida unitaria de 13.72, que lógicamente va a equivaler a la multiplicación
¿sí? De lo que se está informando en realización como tal, al costeo tradicional. O sea, a lo que estábamos llamando acá mediante estas 12.000. Entonces vean que en esa comparación estamos hablando del costeo tradicional, el C7, que viene determinándose la sumatoria del total. Entonces, miren que en la comparación estamos obteniendo una pérdida, en este caso en consideración de 164.632 pesos, que si yo la sumo con la otra pérdida que estamos hablando acá, serían 262.519. Encontrando la relación dentro de un costeo, probablemente ABC por actividades y un tradicional, o sea que realmente no existió ninguna pérdida ocasional allí de consideración. Simplemente es la comparación de los diferentes modelos del costeo para poder determinar, pues lógicamente, una actividad en donde cuesta más que la otra. Este es el punto del ejercicio. Tenés en cuenta que acá en este comparativo de la mediana, igualmente tendremos que hablar de los, ¿sí? De los 133 y los 85.21, de lo que estamos informando en consideración a la comparación del D39, el costeo tradicional. Acá, 121, 133, que es la determinación de cada uno de ellos en la comparación indicada, contra los 134.23, los 119, que nos dieron al final, acá. Bien, y sacar las diferencias en beneficios y en realización de cada uno de ellos. Pero igual, podríamos coger los 13.72 y sumarlos con el 4.08 para, de cierta manera, como tal, llegar a un 17.80. Pero nos damos cuenta que aquí sí varía, porque aquí se puede ir 14.58. Simplemente que cuando hago la multiplicación de manera unitaria, tanto en las pérdidas como en los beneficios o en las utilidades, van a encontrar una relación igual equitativa, ¿no? 164 más los 97 de pérdida dan 262.519, que van a ser igual a ellos. Entonces, hay que tener presente de una u otra manera como ese tipo de ilustración para que se puedan argumentar los hechos de la información y poder, pues, lógicamente, sacar un tipo de costeo donde vamos a llegar a determinar toda la figura en relación a la información. Por eso acá es importante diversificar como ese ejercicio en esas 4 grandes partes, ¿sí? Para poder determinar el cálculo de los CIF, calcular el costo unitario para los productos de ABC, pero haciendo una comparación. Créanme que si el ejercicio solamente lo hubiera pedido en ABC, pues sería normal, tradicional, basar el hecho en informadores tanto de actividades como en algunas informaciones de inductores, de por medio de esas actividades como tal. Entonces, el ejercicio técnicamente nos lleva a considerar que el estudio de los costos ABC es totalmente informativo, valga la redundancia, en base a la información, para poder determinar asignaciones atribuidas a cada uno de los mensajes de los costos como tal. Por eso es importante el desarrollo de estas actividades. Créanme que allí lo único que vamos a hacer es desde acá cambiar las especificaciones de las unidades como tal para poder llegar, pues lógicamente, a unos valores predeterminados de acuerdo a la información y se pueda estimar la consideración del costo. Eso sería un buen ejercicio para poder, pues, lógicamente, desarrollar este tipo de tareas. De mi parte era eso, no los quiero molestar más, que se encuentren muy bien, una feliz tarde, espero que vean el video, que lo pongan a prueba, que lo pongan a práctica, para que puedan aprender muchísimo, pero muchísimo más, en base, lógicamente, al tema de los costos. Una feliz tarde para todos, que se encuentren muy bien, hasta luego.